Estamos en la continuación de una serie titulada El Artesano y hoy definitivamente estamos celebrando el Día de los Padres. Si tienes a tu padre cerca o si no lo tienes contigo, estoy seguro que has reflexionado en el día de hoy sobre su figura en tu vida. Al final del mensaje voy a compartir una de las historias favoritas que tengo con el mío, con mi padre, con Steph Curry, porque a mi padre le dicen Steph Curry, Curry, Cururu, Curry, le dicen de todo, y yo le llamo padre. Y al final quiero compartir una historia al final del mensaje, pero hoy, ¿qué tal si en este mismo ambiente que han preparado para nosotros el equipo de adoración, el equipo de música, qué tal si preparamos nuestros corazones y le pedimos al Señor que nos hable de manera especial en esta noche? O sea, que nos hable. Abrir el corazón es una decisión intencional que podemos hacer. El Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de Dios, pero nosotros si abrimos el corazón, cada momento que cantamos, cada momento que escuchamos la palabra no retorna atrás vacía y hace una obra especial en nuestras vidas. ¿Qué tal si hoy me acompañan en una oración ahí donde se encuentran? Oremos pidiéndole al Señor que hable directamente a todos nosotros en esta noche. Señor, gracias, porque hoy hemos tenido la oportunidad quizás de celebrar con nuestros padres, o algunos vamos a celebrar después de aquí. Señor, otros no tuvieron la oportunidad de celebrar porque ya sus padres no están en este lugar, y hay algunas madres que son solteras en este lugar. Qué bueno, Señor, que para todos nosotros recordamos que tú eres el Padre perfecto y que tú eres el Padre que siempre has estado ahí para nosotros, a pesar de lo que haya sucedido con nuestro Padre terrenal. Y gracias porque hoy con tu amor nos llamas para hablarnos, para retar nuestras vidas. Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos que rete nuestro entendimiento y que confronte nuestro espíritu, Señor, que nos anime y que salgamos de aquí diferente a la forma que entramos al escucharla, Señor, y que esto haga una obra como tu palabra promete en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo creemos, y una iglesia que está viva dice conmigo, amén. Hemos utilizado esta serie llamada El Artesano para hablar de la forma en la que Dios trabaja con nosotros, la forma en la que Dios moldea nuestras vidas. La semana pasada hablamos cómo Dios trabaja con nosotros cuando nuestro mundo se rompe en pedazos. Esta semana vamos a hablar la forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas cuando no sabes qué hacer o cuando no sabemos qué hacer. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que no saben qué hacer. No tengo idea de cuántos llegaron hoy con la pregunta, no sé qué hacer en esta área de mi vida. Señor, es que no sé qué hacer. No sé cuántos padres están aquí que son padres primerizos y que están en los primeros meses de criar a sus hijos, que esta mañana y todo el tiempo están diciendo, Señor, no sé qué hacer. Es que no tengo idea de qué hacer. Y los que no son padres, un día serán padres y tendrán esos primeros meses. Y esa pregunta estará ahí presente todo el tiempo. ¿Cómo Dios trabaja con nosotros cuando no sabemos qué hacer? Y el verso que hemos usado para comenzar toda esta serie o basar esta serie es una historia en el Antiguo Testamento, es una imagen hermosa en Jeremías capítulo 18. Y lee como sigue. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Jeremías 18. El artesano trabajando con nuestras vidas, nos rompemos en sus manos y Él termina en nosotros la obra que comenzó y nos deja como la mejor vasija posible. Esa progresión explica mucho de nuestra vida espiritual. Esa es la manera en la que muchas veces nosotros nos sentimos y eso es lo que hemos experimentado, que Dios nos toma, entonces nos rompe, entonces nos comparte y nos muestra. Hoy yo quería que ustedes vieran un video que tiene una duración más larga de lo normal.
Yo tengo unas últimas palabras de reflexión después de este video, pero me gustaría que ustedes se ubicaran en la posición de poder entrar en esta historia, leer el subtítulo. Estamos literalmente en el cine, el video es en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que hay que ajustar esos ojos y observar una historia, Jeremías 18, en la vida real de unos padres. Una historia, Jeremías 18, en la vida real de estos padres. Así que vamos a ver este video y luego terminamos con una reflexión. Muchachos. I grew up on my parents' 100-acre property, and I refused to stay inside. I loved being in nature. I would just go out there by myself, and I'd have all this time, and I would be talking to God, and we'd have this conversation, and I didn't know that that was strange or unusual. I would just pray to him, and then sometimes he would say something to me and speak to me. I was about 10 or 12 years old. Middle of the day, God gives me a very vivid picture of a little kid, and I'm holding her, swinging around in my parents' yard, and she's just laughing like crazy. In the picture that I had in my mind, she had dark skin and dark eyes, and God said, "This is going to be your daughter, and her name is going to be Chloe." Walt and I grew up together. I think he moved to town the year I was born, so we've known each other my whole life. When I was 10, we moved right across the pasture from him, so we grew up together. Her family and my family were friends, and so I got to go over to her house frequently. Of course, she's a little munchkin, so I'm not really paying attention. First, I was using shampoo and conditioner, but not anymore. Now I use this. I don't know the name, but it is good for your hair. So my whole life, I was like, I think Walt Maness is amazing. And I always thought when I grow up, I want to find someone just like him, who was in my age group. I went to university about 30 minutes from where he was living, and when I went, he just kind of came in and helped get me settled and helped introduce me to a church. And so we just started spending more and more time together, and we were sitting in his car just talking, and we had this conversation about what our dreams and our hopes were for the future. And I said that I felt like God had just made me to be a mom. That's what I wanted. More than anything, I wanted to be a mother. And I said that I had actually a name picked out already that I wanted to name my daughter. And he said, "I do too," which I thought was weird because, I didn't think guys did that. And I was like, "Well, what's the name?" And she said, "Chloe." And he's like, "You've got to be kidding me." You won't believe this. God gave me, when I was 12, that name, Chloe. So he's telling me this story, and I'm thinking, this is crazy. First of all, I don't have a lot of experience with God speaking to me like that. She was in the same place that I was. We couldn't believe it, In the picture, Chloe always had olive skin, so he always thought he would marry a woman with olive skin. She can't have a brown-eyed child. I didn't know what to do with it. I think we both knew pretty early on that we were going to get married. It just, I don't know. The best way I can describe it is that Walt felt like home to me. From the very beginning, I felt like, yeah, this is where I belong with this guy. When we first got married, we decided we wanted to wait a little while to have children. We ended up traveling, doing some work with some different missions agencies. And then at a certain point, we realized, no, this is the right time. We want to start pursuing having children. And we were so excited. We thought it was just going to happen immediately, And so we were like, yeah, let's start our family. Let's have children. And, months turned into years. And pretty soon we were 4 years into trying and still nothing. I had always clung to this promise that God had given me about the daughter, so I didn't know when it was going to happen, but it was starting to get hard to wait. It was really hard. It was really, I don't know, I think I struggled with questioning God's goodness in that time, because I just felt like it was so mean, such a mean thing to do. Yeah. Sorry. Yeah, so there was a probably 4.5 year period that I would say was really, really hard on us individually, on us in our marriage, and also the way we were relating with God. Especially for me, I felt like, is God good even when he's not doing things that I would define as good? All of her friends were having kids, and she had to just wait.
and put on this cheesy smile, this fake smile, and say, we're happy for you. And every time that we would hear about someone getting pregnant, we would just be devastated because we were thinking, this isn't going to happen for us. We're just fools. We're fools who want kids, and it's never going to happen. And then I would say somewhere, I feel like God shifted something in me so significant. There was a point where I started to realize, actually, no, I can live like a really full and really happy life and like experience so much with God and know Him so deeply and be satisfied in the deepest way a human can be satisfied, even without having a child. It sounds like a simple concept, but for me that was a big change, a big shift in my perspective. We kept praying through that time, God, if you're saying that you don't want us to be parents, like just take this desire away from us. But more than ever, we wanted to be parents. Like the desire was almost getting stronger. He kept compelling us in His love to like love this idea of being parents and love this idea of having this little girl. And so that's what we did. We just kept praying. There were tons of people praying for us and with us, people that we didn't even know. Like people would come to us and say, this Bible study group I'm a part of is praying for you guys, is praying for this situation. And I don't know, that was a really special thing to get to feel like the body of Christ on a larger scale, like standing with you through something. Annie is like, well, maybe we're supposed to adopt, and I was adamantly against it. How are you feeling about adoption? Yeah, I don't want to speak about adoption. I had this thought of like, I called it a Band-Aid baby. We are struggling, we are hurting, and I didn't want just a fix. I didn't want just some kid. I wanted the kid that we were supposed to have, And God just like, He progressed me from like being adamantly against adoption to be like, I just want the kid that God wants. Maybe it's not supposed to come through biological means. Maybe it's supposed to be through adoption. So what do you think? I think that I'm very excited to adopt, but waiting will be hard. We had gone through all the paperwork. Annie had done so much work, and I had supported her in that, but I still wasn't convinced that the adoption was right. I remember one night we were at Walt's sister's house and I was checking my email and there was an email that came in and it said, it's a girl. I clicked on it and I realized it was from the adoption agency and they said, we just wanted to let you know that a birth mother has chosen you guys and yeah, you're gonna be parents. And I was like, I just sat there looking at the email like, oh my gosh, I can't believe this. Annie gets this email, she's super excited and I'm just like, I'm gonna wait and see. Cause I don't know, We have some adoption news. Finally, there's something happening. Yeah, we're really excited. She'll be born in late February or early March. Coming close. And we're working on her name right now. We're working on it. The name Chloe's completely off the table. We've abandoned it. We had decided, that was just a fluke thing. That was a coincidence that we both liked that name, That was nothing. And so we had even talked about a different name, and the social worker working with us, she says, okay, well, the birth mother would like to meet you before she has the baby. And we were like, yes, we want to meet her. Sounds great. And so we took a trip up to Wichita. Today's a big day, huh? Yeah. What are we doing? We're going to meet Allison for the first time. You nervous? Yeah. A little bit. We went to the house where she was living and we knocked on the door and She opens the door and it looks like a grown-up version of this little girl in my head that was from the past. And I was like, oh my goodness, what in the world, And so in a second, in my head, the name was back on the table. we went up to this room and sat and talked for, 3 hours or so. The social worker says, now let's talk about a name. Have you thought of a name? She said, yeah, well, ever since I got pregnant, even before I knew it was a girl, I've been calling this baby Chloe. We were just floored. And both Walt and I don't even remember what we did exactly. I just know that I was ugly crying. We were weeping and she was like, oh, you hate the name. And we're like, oh my goodness, no, we love the name. God has spoken, He's told us this name. It just dawned on me before I ever even knew you guys existed or anything. Just was like, I
wanted to name, you know, this little girl Chloe, and I didn't know if you guys would like it or stick with it or anything like that. I just kind of figured maybe you'd have something else, but so that's why, like, when I threw it out there, I was just kind of like, I've been calling her Chloe. And then you guys, and I'm like, okay, I'm sorry, it's my name. All those doubts about having the Band-Aid baby were just completely out of the window, and it felt like I just had full body shivers. It was like the Holy Spirit was just right there. This is so much a God thing that's going on right now. You've been planned for a long time. Before you were even conceived, we knew your name, and I think we know what you're gonna look like. I don't know, but we'll see. I love you. We look forward to seeing you. When the birth mom said the name Chloe, you know, in an instant, I had become a father. Even before she was born, I was her dad. This surreal presence of God was just all around us, and I felt him saying to me, see how much I love you? Do you see this? Like, do you see what I've done? Like, I've been writing this story. You had no idea. I've been writing this story for years. Since Walt was a kid, I've been writing this story, and I realized how foolish I was, I guess, like how my perspective was just so skewed in my own pain that what I saw as him not loving me was in fact him being the most loving he could have been. Day of. Yeah, What were you about to do? go to the hospital. I can't find your toothbrush holder. Oh no, are you nervous? A little bit. Yeah, I was just crazy nervous that morning. Like, I remember going to the hospital, and then all of a sudden it was happening. All of a sudden the doctor came in and was like, okay, she's ready, and you're gonna have a baby now. And I don't know, and there was just all this movement and bustling around, and then Chloe was there. Like, I was looking at this baby, my baby. I was just looking at her all of a sudden, like she wasn't there, and then she was there. Big girl. How you doing, Annie? I'm good. I'm really good. Yeah. So many years of anticipating her as a child. She's here, you know? She's been a part of my life for so long, and she's finally here. I remember just holding her and looking at her face and being like, I'm your mom. I'm your mom. And I just sounded so weird to say those words. There was no mistake. I am the father of this child, just like God had always planned it to be. And I'm completely owning it. Like, on cloud nine, just amazed at what God has done. It was like he was whispering to me in that moment, like, I've been here this whole time. And you didn't know, but I've been here this whole time. I've been walking this thing with you. And I was just saying, trust me, trust me, trust me, trust me. I've got something good. I've got something good up ahead. It's a constant struggle to just sit in his sovereignty. And when everything is falling apart in your mind, just to wait. And there were so many people that got to celebrate with us. I can't even count the number of people who came and said that that they had prayed for us, or that they had waited for this baby with us, or that our story had somehow spoken to them. I don't know. It was just such a special time of seeing, like, this wasn't just about me and Walt and this baby and our birth mother. It was about, like, all these people that God wanted to touch and encourage and bless through this story. He just doesn't leave anything to chance. It's not random, and it's amazing. It's a miracle. You know? It only speaks of God. People can say, it's just a coincidence, you know. You can't convince me that. I think God is incredible. I think it's incredible the way that he flung the stars into space, and that same God, the same God who keeps the world from falling apart, he loves me. He loves me. With or without us ever having a child, that's what he's taught me through this. Like, he loves me, and I can be so secure in that love. And to be able to trust that and to rest in that, I mean, it's the greatest gift. Yo no tengo idea de cómo ese video específicamente habló a tu vida, pero yo estoy seguro
que Dios está hablando contigo de una manera especial, específicamente porque ellos en cierto momento no sabían qué hacer. No sabían si debían adoptar, no sabían si debían continuar buscando el bebé biológico. Y nosotros hemos tenido esta conversación con tantos padres, incluso como iglesia. Hace más de 1 año y medio el Señor ha estado poniendo en el corazón mío y de Cristina el observar esta realidad de la adopción como parte de lo que la iglesia puede hacer para ser la esperanza del mundo. Y es muy posible que los próximos meses nosotros crezcamos en el proceso de compartir con ustedes cuáles son las opciones de adopción que hay, porque es posible que historias como esta se den aquí, en esta iglesia, en este lugar, porque hay niños que necesitan tener un hermoso padre y hay padres que necesitan, llamados por Dios, adoptar un niño. ¿Cuántos pueden creer eso y pueden celebrarlo conmigo? Amén. Vamos a orar por eso, vamos a creer en eso. La semana pasada lo dijimos, las pruebas son inevitables. La canción nos recordó lo que no te mata, pero díselo al que está a tu lado con ganas, lo que no te mata te hace más fuerte. Santiago lo dijo. Santiago lo escribió primero que los demás que lo han dicho, hermanos míos. Santiago 1. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Y yo sé que algunos de ustedes salieron de este lugar y dijeron, Señor, yo voy a agradecer, aunque estoy en medio de una prueba, aunque quizás no tengo a mi papá conmigo, yo voy a escoger tener la mejor actitud. Y esta semana escogieron tener la mejor actitud, desarrollaron esa constancia, creyeron con esa fe, pero hoy llegaron a este lugar y se encuentran exactamente en la misma posición del domingo pasado. Y yo sé cuál es la resistencia al primer mensaje. La resistencia que nosotros tenemos al primer mensaje, Jonathan, yo tuve la mejor actitud y todavía sigo exactamente igual. Y nada ha cambiado y yo no sé qué hacer, me siento estancado. Yo sigo sin trabajo, tengo la mejor actitud del mundo, pero sigo sin trabajo. Tengo la mejor actitud del mundo, pero sigo con esta adicción y no sé cómo salir de aquí, estoy en este problema familiar. Y yo creo que por eso Santiago no dejó el mensaje donde nosotros lo dejamos la semana pasada, sino que él sabía que nosotros íbamos a tener momentos donde no íbamos a saber qué hacer. Y en Santiago, del verso 5 en adelante, él continúa hablándonos, y es el verso que hoy quisiera dejar en sus corazones. Lo pueden buscar, lo pueden marcar, highlighted en sus Biblias, porque si no sabes qué hacer, este es el verso que vas a estar observando toda esta semana. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es como si Santiago supiera que nosotros íbamos a decir, tengo la mejor actitud, Dios, pero estoy en el mismo lugar, ¿cómo puedo salir de aquí? Y él dice, si alguno de ustedes no sabe qué hacer, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, la reflexión de esta noche es sencilla. Dios ofrece sabiduría sobrenatural. Nuestra responsabilidad es pedir, pero existe una condición. Mírelo conmigo. Dios ofrece sabiduría sobrenatural. Nuestra responsabilidad es pedir, pero existe una condición. Cuando Santiago escribe estos versos, Santiago le escribe, como aprendimos la semana pasada, a los judíos que se encontraban siendo perseguidos por diferentes regiones en aquel momento histórico. Y cuando él habla de sabiduría, él está hablando de la sabiduría desde la perspectiva de los judíos de la sabiduría. Cuando los judíos hablaban de sabiduría, no estaban hablando solamente de conocimiento acumulado, sino que cuando un judío hablaba de sabiduría, era conocimiento aplicado. Cuando Santiago habla de si nosotros necesitamos sabiduría, se la debemos pedir a Dios, él está diciendo si nosotros necesitamos poner en práctica el conocimiento
para vivir de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, tenemos que pedirle a Dios, porque la sabiduría desde la perspectiva de un judío era mucho más allá, era vivir la vida de la forma que Dios desea. Era la capacidad de tomar todo el conocimiento que Dios nos da y aplicarlo para entonces vivir y tener la experiencia de la vida que Dios desea que nosotros tuviésemos. Así que tiene un elemento intelectual y un elemento de aplicación a la vida diaria. Y él dice que no solamente Dios nos va a dar sabiduría, y esto es algo que es emocionante saberlo. O sea, si estamos en problemas, lo que la palabra promete, lo que Dios nos promete, no es simplemente sacarnos del problema, pero siempre promete decirnos qué hacer. Y quizás nosotros no sabíamos eso, pero siempre en la palabra encontramos que Dios promete decirnos qué hacer, darnos instrucciones en medio del problema. Oye, y yo con eso por lo menos estoy tranquilo, porque muchas veces, si las pruebas son inevitables y no sabemos qué hacer, qué bueno es saber que Dios dice, yo te voy a dirigir, yo te voy a dar sabiduría. Y entonces Él dice que la debemos pedir, y la oración es la herramienta principal para crecer en medio de las pruebas. Y yo creo que lo que Santiago está diciendo aquí es que nosotros deberíamos considerar a Dios como nuestra primera llamada cuando estamos en problemas. Porque seamos honestos, esto es lo que nosotros hacemos cuando estamos en problemas y en situaciones. Primero llamamos a alguien, seamos honestos, a alguien que nos llega a la mente, a alguien que es nuestro amigo, a alguien que sentimos que es de confianza. Es la primera reacción nuestra, coger el teléfono y marcarle a ese alguien y decirle, ¿sabes qué? Tú no vas a creer lo que me pasó. Y empiezas a contarle a ese alguien todo lo que te sucedió. Usualmente eso es lo que hacemos. Siendo honestos, esto es el progreso. Luego de hablar con alguien, buscamos a alguien más y nos tomamos un café con ese alguien para hacernos la víctima y dejarle saber a ese alguien todo lo que nos ha pasado durante las últimas 2 semanas. Llamamos a alguien primero y luego tomamos un café para contarle a esta otra persona cuán difícil es nuestra vida. Y en ese proceso, más adelante, en algún punto pagamos a un desconocido de 75 a $150 por hora para que nos diga qué hacer en medio de nuestro problema. Alguien que jamás hemos visto, alguien que no nos conoce y que bien pudieran ser los mejores $150 que has invertido, y lo vamos a ver en unos segundos. Bien pudiera ser que es una gran inversión que pudieras hacer en la consejería, pero escúchame bien. ¿No será mejor que antes de llamar a alguien, luego sentarnos con alguien al café y luego ir a alguien y pagarle $150, nosotros primero acudamos a Dios, quien promete decirnos qué hacer siempre? ¿No será mejor primero acudir a Él en oración, acudir a Él primero en reflexión, acudir a su palabra antes de llamar a alguien, de sentarnos con alguien y de pagar a alguien? Yo recuerdo que antes de casarnos, Cristina y yo estábamos teniendo algunas situaciones, y eso ha continuado por los próximos 11 años de nuestro matrimonio. Las situaciones están prometidas, o sea, las pruebas son inevitables. Sin embargo, en aquel momento estaba hablando de situaciones que eran un poco más difíciles antes de casarnos. ¿Ok? Y recuerdo que nosotros necesitábamos la sabiduría de Dios para qué hacer. Y la sabiduría de Dios vino en forma de acercarnos a una pareja que conocíamos y que teníamos confianza, una pareja de líderes, de pastores, llamados Dwight y Lizania, y decirle, oye, ¿ustedes creen que ustedes nos puedan dar una consejería prematrimonial? La dirección de Dios fue que nos acercáramos a preguntarle y a pedir consejería en estas personas. Pero primero fuimos al Señor y esa fue la dirección. Ok, ahora vas a ir y le vas a preguntar a estas personas. Fue buscar ayuda, hacernos humildes en medio de esa consejería prematrimonial, quitarnos las máscaras y ser transformados por el Señor en ese proceso, tener una boda maravillosa, una luna de miel fenomenal y un matrimonio espectacular bajo nuestra visión. Porque la dirección de Dios vino desde la forma práctica de pedir ayuda y buscar consejería. Y yo no estoy diciendo que nosotros no debemos buscar consejería, pero qué bueno que el Señor nos dirija en ocasiones a quién ir. Qué bueno que el Señor nos dirija en ocasiones a quién preguntar y con quién hablar. Y abrir nuestro corazón, como estas personas en el video, como estos padres que lo que no vemos ahí es que ellos tuvieron que preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y trabajaron con el concepto de debemos seguir tratando de buscar el hijo biológico, debemos adoptar. Por lo tanto, en algún momento se sentaron
con una organización que ayuda con la adopción y tuvieron que hacerle preguntas y tuvieron que decirle y cómo se hace el proceso y sentarse ahí. Nosotros no lo vemos en el video, pero la dirección de Dios para ellos vino a través de esta forma de hacer las preguntas correctas. Pero muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios primero porque tenemos temor de cómo Él nos va a responder. Muchas veces pensamos que Dios es como los padres terrenales en ocasiones que te dicen, yo te lo dije y tú te lo buscaste, porque esa es la idea que nosotros tenemos de Dios en ocasiones, que cuando nos acercamos a Él, Él va a decir, pero es que yo te dije que no hicieras esto y como tú lo hiciste, al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Esa es la idea que a veces nosotros tenemos del Señor, que nos acercamos a Él y que Él nos va a tratar de esa forma. Sin embargo, si pensamos así, desconocemos el corazón de Dios. En Salmos 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si no sabes qué hacer, el Señor ofrece sabiduría sobrenatural. Y nuestra responsabilidad es pedirla, es buscarla, pero existe una condición y la condición es sencilla. Santiago sigue diciendo en el verso 6, pero que pida con fe y sin dudar. Léalo conmigo, pero que pida con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Fíjense que este mensaje estaría incompleto si yo solamente digo que cuando no sabemos qué hacer, Dios ofrece sabiduría sobrenatural y que nuestra responsabilidad es pedirla. Porque el mismo Señor, a través de su palabra, nos pone una condición. Y si no la conocemos, quizás vengamos a ser de aquellos que pensamos que vamos a recibir algo del Señor, pero sin esta condición no vamos a recibir sabiduría sobrenatural. Y dice que pidamos con fe y sin dudar. Y las preguntas obligadas en esta reflexión es, ¿qué es pedir con fe y sin dudar? Porque si tú no sabes qué hacer, si tu padre hoy no está contigo y no sabes qué hacer, y Dios te está diciendo que tú pidas con fe y sin dudar, ¿qué es pedir con fe y sin dudar? Cuando analizamos el original, las palabras que utiliza Santiago cuando escribe, él está hablando de que tu fe te lleve a actuar sobre lo que crees y lo que conoces de Dios. Déjame mostrarlo de la siguiente forma. Algunos han dicho que la fe es una moneda de 2 caras que por un lado dice fe y por el otro lado dice obediencia. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y cuando Santiago está diciendo que nosotros debemos pedir con fe y sin dudar, no está hablando de que debemos pedir con un conocimiento intelectual de fe, sino que debemos estar dispuestos a actuar con fe sobre lo que conocemos de Dios, porque Él promete decirnos qué hacer. Incluso muchas veces nosotros estamos en problemas y nos acercamos a Dios, le pedimos sabiduría, el Señor nos habla a través de su palabra, un mensaje, un amigo, alguien, un consejero, te pone en el corazón una dirección y tú dices, ok Señor, ¿y qué más? Esa no me gusta, dime otra. Esta es la forma en la que muchos de nosotros oramos. Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué tú quieres que yo haga. Quiero conocer tu deseo para mi vida, para analizarla y ver como una de mis opciones lo que tú me estás diciendo. Esa es la manera en la que muchas veces nosotros oramos. Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero saber qué hacer, quiero conocer cuál es tu propósito. Dime qué debo hacer para considerarlo como una de mis opciones, porque tengo que considerar otras también. Esa es la manera en la que muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios cuando le pedimos qué hacer. Y aquí estamos viendo cómo Dios trabaja con nosotros y Él quiere que cuando Él nos dé sabiduría, nosotros podamos poner en práctica esa sabiduría que Él nos da, nosotros podamos actuar en fe. Miren qué diferencia cuando alguien dice, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu propósito, yo quiero saber qué hacer y me comprometo a hacerlo sin importar cuánto cueste.
o me comprometo a hacerlo sin importar cuán difícil pueda ser. Qué diferente es cuando nosotros oramos de esa forma. Cuando Santiago dice que nosotros debemos pedir con fe y sin dudar, él lo que está diciendo es como si nosotros tuviéramos un cheque en blanco y tuviéramos un problema y se lo presentáramos al Señor. Señor, este es mi problema, aquí tengo el cheque, pero yo lo voy a firmar y yo voy a dejar que tú me pongas ahí qué es lo que yo tengo que hacer. Y no importa lo que cueste, Señor. Y nosotros vamos al trono de la gracia del Señor y accesamos a su presencia y por debajo de la puerta, como digo yo, dejamos ahí el cheque firmado diciendo, Señor, ese es mi problema, tú sabes cuál es. Dime, pon ahí lo que yo tengo que hacer, que yo estoy dispuesto a actuar sobre lo que tú me digas en fe totalmente. Yo tengo fe sin dudar, yo tengo fe suficiente como para actuar, como aplicar lo que he conocido de ti. Ustedes no tienen idea, acabamos de terminar el proceso de punto de partida. Más de 50 personas terminaron punto de partida este miércoles y muchos de ellos van a proceder a bautizarse este próximo sábado. Y nosotros en punto de partida hablamos específicamente de esta diferencia de lo que es vivir de esta manera, saber de Dios, conocer de Dios y lo que es poner en práctica su palabra. Y el Señor nos reta porque en punto de partida y durante el resto de nuestra vida espiritual nosotros tenemos cosas que Él nos pide que nosotros debemos cambiar y que debemos transformar y que debemos hacer, cosas relacionadas a nuestra vida íntima, cosas relacionadas a nuestra disciplina personal, cosas relacionadas a nuestras finanzas, cosas relacionadas a nuestro matrimonio, cosas relacionadas a nuestra vida sexual. Y cuando el Señor nos pide esas cosas y nosotros comenzamos a actuar sobre ellas creyendo en fe, aunque sea difícil, Señor, yo lo voy a hacer, yo creo en tu palabra, nosotros vamos a recibir la dirección y la sabiduría sobrenatural de Dios. Pero si nosotros solamente escuchamos y no aplicamos, no vamos a recibir. Dice Santiago, quien es así que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así que si no sabes qué hacer, Dios tiene sabiduría para ti, tu responsabilidad es pedirlo, pero la condición es que tú estés dispuesto a firmar el cheque y hacer lo que sea que Dios quiere que tú hagas. Y en esta noche, la pregunta obligada para ti es, ¿qué el Señor quiere que yo haga? Número uno, que admitas que estás roto, que admitas que no puedes hacerlo solo, que pidas a Dios sabiduría sobrenatural y que le digas que estás dispuesto a hacer lo que sea que Él te pida. Aunque lo que Él te diga es que tú tienes que perdonarlo. Aunque lo que Él te diga es que, aunque tu padre no fue el mejor de los padres, es tu responsabilidad ser el mejor de los hijos. Y aunque tú no puedes controlar lo que pasó, tú puedes controlar hoy tu actitud y tú puedes tener fe de que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida si tú haces lo que Él quiere que tú hagas. Tienes que decirle que tú estás dispuesto a hacer lo que sea, aunque lo que Él te esté diciendo es que tienes que dejar ese trabajo y que tienes que buscar otro trabajo. Aunque lo que Él te diga sea que hay relaciones que no te convienen y que tienes que salir de esa relación y que tienes que hacer tus maletas y que tienes que enderezar tu vida. Tienes que hacer lo que el Señor quiera y en sabiduría te indique que debes hacer. Porque si no, nada va a suceder. Y estamos hablando de la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Y la razón por la que muchas veces estamos estancados en la misma situación hace 5 años es porque Dios nos está mirando. Y nosotros estamos pidiéndole al Señor sabiduría por lo mismo hace 5 años. Y Él nos dice, pero si yo te di la sabiduría hace tanto tiempo atrás, yo te dije que hicieras esto. Yo te lo he dicho 32,232 veces y estoy dispuesto a decírtelo una vez más. Pero yo te lo dije. Y hay veces que el Señor nos mira y nos deja a las consecuencias de nuestras propias indecisiones. Y si nosotros queremos crecer como creyentes maduros, nosotros tenemos que aplicar su palabra. Y tenemos que hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, aunque sea difícil. Jonathan, es que mi situación es distinta a la de todo el mundo. Yo estoy seguro que Dios me entiende a mí sobre todas las personas. Eso es ser una persona de doble ánimo y eso es ser inconstante en todos nuestros caminos. Y nuestra vida espiritual va a ser
siempre tambaleada y no vas a tener una vida espiritual firme. Miren, yo no sé cómo decirles a ustedes cuán diferente es cuando tú firmemente comienzas a aplicar tu palabra, la palabra del Señor en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. En la vida de padre, en la vida de hijo, en la vida de hermano, en la vida de las relaciones, aunque a veces duele y lo haces a regañadientes y dices, Señor, yo no quiero hacer esto, pero cuando tú lo haces, Dios comienza a sacarte del lugar donde tú te encuentras. Dios comienza a sacarte de la depresión donde tú estás, de la tristeza en la cual tú hoy estás experimentando. Y yo estoy seguro que ya Dios te está sacando y Dios te está diciendo, yo te voy a sacar. Yo sé lo que estás pasando, conozco tu vida, conozco tu historia desde los 12 años. He estado haciendo una historia tan hermosa. Y desde los 12 años te he estado dando un nombre. Y desde los 12 años te conozco. Y desde los 12 años sé lo que tengo para ti. Y si tú no sabes qué hacer, yo te quiero dar sabiduría sobrenatural. Pídeme, pídeme. Y simplemente está dispuesta a hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. Admitir que estás roto. Admitir que no puedes hacerlo solo. Pedirle a Dios sabiduría sobrenatural. Y estar dispuesto a hacer lo que sea que Dios te diga. Es posible que tú escuches todo esto y tú digas, no, Dios no puede estar hablando conmigo. Yo he fallado demasiado. Yo soy indigno de que Él quiera construir mi vasija y hacerme de nuevo. Cuando yo tenía aproximadamente 19 años de edad, un día se dañó el carro de mi padre y todos nosotros fuimos a la iglesia que mi papá pastoreaba en aquel momento en mi carro. Y recuerdo que ese día, por alguna razón, yo me creía más grande de lo que era y tenía una discusión con Pa. Como buen hijo de pastor, yo estaba molestándolo todo el camino, importunándolo y siendo un canalla. Literalmente provocando el que él pudiera desconcentrarse para que la iglesia hermosa que iba a servir, de quizás 400 personas en aquel momento, era para molestarlo. Yo estaba molesto. Y ¿alguna vez ustedes han hecho eso como hijo? Levante la mano ahí, el que ha hecho. Ok, gracias, baje su mano. Y yo recuerdo que yo lo importuné tanto y lo molesté tanto que él tenía la Biblia en sus manos y él hizo un movimiento y soltó la Biblia. Y la Biblia del pastor, él no la tiró adrede, que yo sepa, pero... Y la Biblia me dio en la cara. Y cuando me dio en la cara, yo empecé, pastor le tira la Biblia a su hijo en la cara. Y empecé a hacer un drama. Y le dije, se bajan aquí, llegamos a la iglesia. Y como era mi carro, yo me creía grande. Inmaduramente me fui con el carro. Y yo estaba molesto y estaba ofendido. Y y sabía que estaba mal. Pero ustedes saben cuando uno sabe que está mal y lo sigue haciendo. Así que yo me fui a la iglesia de Cristina, que en aquel momento era mi novia. Y ella no me estaba esperando para nada a esa hora. Y yo subo al segundo piso donde ellos se reunían y me paro al lado de Cristina y comienzo a alzar mis manos a adorar. Qué lindo, ¿eh? Qué chévere ahora cantándole al Señor cuando ahorita estabas haciendo esto. Y ahí estoy y ella me dice, ¿pero qué tú haces aquí? Y yo, nada, tranquila, vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Y como 20 minutos han pasado y alguien me toca el hombro y me dice, Jonathan, hay alguien abajo que te está buscando. Y yo dije, ¿a quién habrá mandado papi? Porque yo sabía que en esa misma horario él ya debía estar predicando en la iglesia o comenzando a predicar. Entonces yo comienzo a bajar las escaleras y como Dios es así, Él orquestra las cosas de una manera fenomenal. Las puertas quedaban detrás de esta figura. Yo estoy observando esta figura y veo estas puertas y había tanto sol afuera que había luz entrando y yo no podía verla. Yo lo que veía era como una luz, como un... Y yo estoy observando esa figura y yo no tengo idea de quién es todavía y no creía que era papi. Cuando doy unos pasos más me acerco y veo que era él.
Yo me quedé petrificado y pasmado, porque en ese instante yo decía, wow, pero se supone que él estuviera predicando. ¿Cómo es posible que él hace aquí? Él no tenía carro, se dañó el carro. Y yo recuerdo que sin cursar muchas palabras, él abrió sus manos. Y yo fui y nos abrazamos y derramé unas cuantas lágrimas en su pecho. Y yo lo que me preguntaba era ¿por qué? Y le decía, papi, ¿por qué? Y estas eran las palabras que él me decía, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y yo no quería tirar la Biblia así. Él no tenía que decir eso. Yo estuve empujándolo para que él la tirara. Pero ocurrió al fin. Ese día, después del abrazo, él me soltó. Se dio la espalda y yo lo vi irse. Yo miré cada paso y se montó en un carro prestado. Yo no tengo idea todavía a quién tú dejaste predicando ese día, pa. Pero esas palabras estuvieron conmigo el resto de ese mensaje. Yo subí arriba y yo creo que no escuché nada porque seguía en mi mente, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y estas son las mismas palabras que le dijo Dios a Jesús cuando iba a comenzar su ministerio, cuando Jesús fue bautizado y sale del agua. Hay una paloma que desciende, hay una voz que se escucha del Padre Celestial y le dice, este es mi hijo amado. Mi padre no me dijo amado, pero yo me sentí tan amado. Y Dios quiere que tú sepas hoy que aunque tú quizás hoy no tienes un padre contigo, tú eres su hijo. Y no importa lo canalla, lo inmaduro, lo difícil que te hayas puesto, Él está dispuesto a recibirte. Tanto así que Él te persigue con su amor. La palabra dice que Dios nos persigue con su amor. Y mi padre es un ejemplo para mi vida. Esas fueron las 5 palabras que más me han influenciado como padre ahora que soy. Ahora yo miro a mi hijo y no importa lo que haga. Y no importa si algún día yo le tiro una Biblia. Yo le digo, tú eres mi hijo. Y quizás hoy Dios te está diciendo, tú eres mi hija. Y quizás hoy tú estás aquí como hija y necesitas escuchar que tu Padre Celestial te ama. Y quizás la falta de esas palabras te han hecho daño, pero Dios quiere decirte, yo te amo. Tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Y hoy tú necesitas reconocer que estás roto, que estás rota y que no puedes hacerlo solo. Y si esa eres tú y ese eres tú, yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo porque hoy yo quiero que tú recibas un abrazo del Padre Celestial. Quizás la oración más hermosa que pudiéramos hacer hoy es abrazarte. Es alguien que esté dispuesto a poner sus manos alrededor tuyo y dejarte saber que Dios te está dejando saber a ti que Él es tu Padre, que Él te ama, que aunque no sepas qué hacer, Él quiere darte sabiduría, que tú solo tienes que pedirlo y hacer lo que Él te diga. Señor, gracias porque hoy estas palabras han marcado el corazón. Gracias porque a través de mi Padre construiste mi vida y Él me mostró, Señor, tu carácter. Y hoy podemos mostrarle a otros en este día de Padre el carácter de Padre que tú tienes para con nosotros. Y si hay alguien aquí